Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión más del curso de Derecho Administrativo 1. Yo voy a estar acá al tanto del correo, por favor, que si no me escuchan o si no ven la presentación, por favor, me lo hacen saber al correo. Entonces yo voy a estar acá pues dándole un vistazo, ¿verdad? Para cerciorarme de que sí estén escuchándome y que sí estén viendo la presentación, ya que pues he tenido un poquito para ingresar. Entonces, solo pues para asegurarme, ¿verdad?, de que todo esté transcurriendo con normalidad. De mi parte, muchas gracias por estar presente en esta sesión, ¿verdad?, ya que corresponde a la semana número 8 en contenidos. Muchas gracias y espero que pues se encuentren bien de donde sea que se estén incorporando a la sesión de clases. Vamos a abordar los contenidos referentes a la semana número 8. El tema que vamos a abordar pues es sistemas o técnicas de la organización de la administración pública. Y siempre pues me suscribo a sus órdenes, ¿verdad? Cualquier duda que puedan tener, si yo les puedo apoyar, con mucho gusto. Yo les voy a ir ahí dándole pues solución a sus consultas que me puedan realizar a través del correo. Vamos a revisar. Ay, perfecto. Entonces, ya me escribieron ahí de que sí me están viendo y sí me escuchan. Entonces, pues eso a mí ya me da tranquilidad, ¿verdad? Para desarrollar la clase. Muchas gracias. Tanto. Entonces, como les decía, ¿verdad? Cualquier cuestión, pues me la hacen saber al correo, una duda que les surja con los temas que vayamos a abordar. Siempre, por favor, recordarles, ¿verdad?, de que se pueden apoyar con los videos de YouTube, ¿verdad? Ahí los de la universidad en administración, pues ellos se encargan de irles habilitando los videos de YouTube y así también la clase que queda grabada, ¿verdad? Entonces, pues ahí ellos les van a ir subiendo, ¿verdad?, las clases para que estén siempre al tanto y siempre recordarles, ¿verdad?, de que estén al pendiente, que ya van a tener su primer laboratorio de los cursos. Entonces estén ahí pendientes de las fechas. Tengo entendido que ya se los hicieron llegar a su correo, ¿verdad?, la información de en qué fecha les tocan ya el primer laboratorio. Ese sí lo deben de resolver, ¿verdad? Ahí pues les van a habilitar la letra correspondiente para que puedan ustedes pues leer las instrucciones, ¿verdad? Y hacer la investigación correspondiente o leer lo que corresponda para que ya puedan resolver posterior el laboratorio. Sin más que decir al respecto, pues vamos a abordar lo que es el objetivo de la presente clase. Y bueno, pues el objetivo al respecto es que el estudiante de la Universidad de Guatemala, en su formación profesional, conozca de los sistemas y la forma en que se organiza el Estado para llevar a cabo la administración del mismo. Ya que, bueno, pues estos sistemas o técnicas que vamos a abordar, los vamos a desarrollar en 2 sesiones, ¿verdad? En esta y en la siguiente, ya que son 4 sistemas. Presente clase, pues vamos a abordar 2 sistemas o técnicas que se utilizan dentro de la administración pública, ¿verdad? En el estado de Guatemala vamos a ir viendo ejemplos para que pues a usted les quede con mayor claridad cómo es que se utilizan estos sistemas dentro de la administración pública, ya que como lo veremos, ¿verdad? Esto consiste pues en administrar en una mejor manera lo que son los servicios públicos, el objeto esencial del Estado, ¿verdad? Y que su fin supremo pues es la realización del bien para todos los habitantes. Entonces, auxilia de estos sistemas para cumplir con ese objetivo concreto. Entonces, mis estimados compañeros, vamos a abordar el primer sistema o técnica
utilizado, que es la centralización. El otro que vamos a abordar en la clase de hoy es la desconcentración, ¿verdad? Entonces, estaremos viendo la centralización y la desconcentración. Y en la siguiente sesión de clases, pues vamos a abordar los otros dos, que es LON y la autonomía, ¿verdad? Estas son las 4 sistemas o técnicas que se utilizan dentro de la administración pública para lo que es la prestación de servicios. Entonces, vamos a abordar inicialmente a hablar de lo que es la centralización. Al respecto, ya habíamos dado unos cuantos pincelazos con relación a estos sistemas o técnicas en clases anteriores, pero hoy sí vamos a profundizar aún. Pues estos sistemas están íntimamente ligados a la administración pública y por esa razón es que ya los habíamos mencionado. Entonces, concentrémonos hoy específicamente en lo que es comprender, ¿verdad?, cómo funciona esta centralización dentro de la administración pública. Y al respecto, pues vamos a abordar 2 definiciones y esta nos indica que es una forma de la organización administrativa en la cual los entes del poder ejecutivo se encuentran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Esto significa de que que este poder pues se unifica en un solo órgano, ¿verdad? Es el organismo ejecutivo, ya que es el ejemplo claro de cómo se centraliza lo que es la administración pública dentro de este órgano. Y así lo vamos a ir abordando. Continuemos. La centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazada bajo la dirección de un órgano central único, que es lo que sucede en el organismo ejecutivo. Yo ya les voy a proyectar la estructura orgánica del organismo ejecutivo para que nos demos una mejor idea. La otra definición que les presento es que es el conjunto de funciones y competencias centralizadas en la organización que ocupa el más alto grado en el orden administrativo y en consecuencia concentra en ella jerarquía, decisión y mando. Entonces, como nos indica esta definición, ¿verdad?, que es ocupa el más alto grado en el orden administrativo, ya que dentro de la administración pública, el organismo ejecutivo básicamente es la base, ¿verdad?, de la administración pública. Como ya lo habíamos abordado antes, ¿verdad?, básicamente el ejecutivo es la administración pública en acción, ¿verdad? Entonces, ese órgano máximo de jerarquía deviene desde el presidente de la República, que ocupa el más alto grado dentro de la administración, y decisión y mando que en él recae y que en cierta forma se centraliza únicamente en él, porque hay ciertas atribuciones que recaen en el presidente de la República que él no las puede delegar, ¿verdad?, ni siquiera en el vicepresidente. Entonces acá es donde vemos utilizada esta técnica de administración, ¿verdad?, esta centralización que existe pues para poder ejecutar funciones y prestar servicios públicos. También les puedo comentar de esta técnica que los órganos que pertenecen a esta forma de carecen de personalidad jurídica y patrimonio propio. Actúan bajo la sombra de personalidad jurídica del Estado, ya que, bueno, no cuentan con personalidad jurídica, ¿verdad?, sino que se puede decir que actúan en representación directa del Estado, ¿verdad? O sea, actúan bajo la personería jurídica del Estado. Ellos no cuentan con una personería jurídica propia, ¿verdad? Entonces, pues el organismo ejecutivo no tiene su propia personería jurídica, ¿verdad?, sino que actúa bajo la sombra del Estado, ya que como hemos abordado cuando vimos la personería jurídica del Estado, el Estado pues sí, ¿verdad?, se le reconoce esta personería jurídica.
Veamos acá, yo les proyecto el organigrama del ejecutivo. Básicamente, aunque no lo logren ver, espero yo que lo estén viendo, ¿verdad? Por lo menos como la estructura básica. Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran obtener este organigrama, porque básicamente se los proyecto pues para que se den una idea de cómo es que se estructura pues este sistema, ¿verdad? En donde existe pues esta línea directa de jerarquía, ¿verdad? Que deviene desde el presidente de la República, ¿verdad? Es una jerarquía vertical. Luego, pues encontramos al vicepresidente, ¿verdad? Pero que viene siempre bajo la sombra de elección del presidente. Luego encontramos todas las secretarías de la presidencia. Encontramos las secretarías también de la vicepresidencia y otras dependencias del organismo ejecutivo, ¿verdad? Pero todas vienen en una línea directa del presidente de la República, o sea, su jefe superior es el presidente de la República. Luego encontramos los ministerios de Estado. Como sabemos, ¿verdad? El presidente es el que elige a todo su gabinete de ministros y pues están bajo el mando del presidente, ¿verdad? Y así, dentro de cada ministerio se crean nuevos órganos, pero bajo la dirección del presidente de la República. Entonces, acá es donde vemos reflejado este sistema técnico, ¿verdad? Esta centralización excesiva que existe, ya que el poder de mando lo encontramos unificado en el presidente. Y aunque, por ejemplo, los ministros cada uno dirige su ministerio, pero en determinado momento es el presidente quien les da las directrices. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Situación de pandemia, lo que es la ministra del Ministerio de Salud, ella tiene que estar y actuar y seguir las directrices del presidente. Y así cada uno de los ministerios que encontramos, ¿verdad? Y toda esta estructura, compañeros, pues la encontramos dentro de lo que es la ley orgánica del organismo ejecutivo. Ahí encontramos toda esta estructura, ahí encontramos las secretarías, qué funciones tiene cada una. Encontramos también todo lo que son los ministerios, los encontramos regulados dentro de la ley del organismo ejecutivo y encontramos todas las instituciones que devienen de cada uno de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, ¿verdad? Lo que es la DIACO, el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, ahí en la ley vamos a encontrar todas las instituciones que así se van, digamos, distribuyendo lo que es la forma de prestar servicios públicos, pero siempre con una línea de mando, ¿verdad? Que deviene desde el presidente de la República. O sea, no se rompe esa línea de mando a diferencia de como lo vamos a ir viendo en los otros sistemas de administración pública. Acá incluso les puedo comentar que, por ejemplo, esto es a nivel nacional, básicamente las funciones del presidente, sus ordenanzas, ¿verdad? Vienen a nivel nacional, ya que, por ejemplo, encontramos en cada departamento un gobernador departamental, ¿verdad? ¿Y quién lo nombra? Pues es el presidente de la República. Entonces, siguen sus directrices. Entonces, si se dan cuenta, a esto se refiere este sistema. El poder se encuentra centralizado en el presidente, ¿verdad? Y tiene esa atribución de jerarquía, de darles indicaciones básicamente a nivel nacional. También es importante que sepan que este fue el primer sistema técnico que existe, ¿verdad? Desde siempre, desde tiempos memoriales. Este es el sistema que se ha utilizado, ¿verdad? Esa concentración de poder en una sola persona. Imagínense ustedes a los monarcas, ¿verdad? Entonces, en ellos se centralizaba este poder. Entonces, desde ahí podemos ver esta situación. Y tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? El hecho de que se concentre en una sola persona
este poder y que los órganos no tengan una independencia pues para tomar decisiones con relación a las funciones que le hayan sido asignadas. Entonces, vamos a continuar. Este organigrama, por ejemplo, si lo quisieran tener ustedes, visualizarlo mejor, solo en Google lo pueden buscar y ahí colocan, ¿verdad? El organigrama del organismo ejecutivo y ahí se los va a tirar. Yo básicamente se los coloqué acá como que para, pues, explicarles, ¿verdad? Cómo es que funciona este sistema o técnica. Al respecto, vamos a analizar los poderes del sistema de centralización administrativa, pues abordando. Y al respecto tenemos 5 poderes. Tenemos el poder de decisión disciplinario, que en este caso recae obviamente sobre el presidente de la República, ¿verdad? En él recae este poder de disciplinar básicamente a todos los subalternos, ¿verdad? Todos los funcionarios, pues, que le apoyan en la administración del Estado. También existe este poder de revisión, ya que si bien es cierto de que, imagínense que en un ministerio se emiten resoluciones, ¿verdad? Porque obviamente nosotros como administrados estamos requiriendo de servicios. Entonces, si acude a un ministerio y nos emiten una resolución y nosotros consideramos que nos es desfavorable, entonces existe lo que es recursos, ¿verdad? Para poder revisar las decisiones que adopten. Por ejemplo, un ministerio pues toman sus decisiones. Existe esa facultad de revisar las resoluciones que se hayan emitido. Entonces, ese poder de revisión, ¿verdad? También existe el poder de nombramiento, como les comentaba. El presidente de la República, en este caso, ¿verdad? Que es el ejemplo claro, el organismo ejecutivo, él es el que nombra a sus ministros, nombra a sus gobernadores y a todos los funcionarios, digamos, de más alto grado dentro de los órganos que pertenecen al organismo ejecutivo. Entonces, ahí vemos este poder de nombramiento. También existe el poder de mando, ¿verdad? Ya que como sabemos, también recae específicamente sobre el presidente, ¿verdad? Él puede mandar a sus ministros, trabaja como lo establece la Constitución, ¿verdad? En coordinación con todos o con uno de ellos, ¿verdad? Para coordinar la administración pública. Y también existe en él este poder de vigilancia, ¿verdad? De vigilar cómo sus ministros, cómo los gobernadores están realizando su trabajo. Los elementos constitutivos de este sistema son que encontramos una concentración del poder público y también la coacción, ¿verdad? Ya que como lo vimos en el presidente, pues se concentra básicamente el poder de mando de las decisiones para aplicarlas a nivel nacional, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que se está viendo lo de las garantías, ¿verdad? Que nos están limitando, por ejemplo, que entraron en vigencia a partir de ayer y que necesitan ser ratificadas pues a través del Congreso. Entonces, si son ratificadas a través del Congreso, pues ya son de vigencia nacional, ¿verdad? Y aplicables a todos. De momento ya están vigentes, pero si no las ratifica el Congreso, pues va a suceder lo mismo que sucedió hace unos cuantos días, ¿verdad? De que no fue aprobado. Entonces, el siguiente elemento es que existe una concentración en la designación de funcionarios y empleados, ¿verdad? Lo que ya les comentaba, este poder de nombramiento que recae sobre el presidente, ¿verdad? Y esto, como les comento, estas técnicas pues tienen ventajas y así también tienen desventajas, ¿verdad? El hecho de que una sola persona sea quien tenga o quien en él recaigan todo lo que son las atribuciones para tomar estas decisiones. El otro elemento es la concentración de poderes de decisión y de mando, ¿verdad? Vamos a verificar, vamos a chequear el correo.
Perfecto, se ve la presentación y sí se escucha. Muy bien, entonces, sí me están viendo y sí me escuchan. Perfecto, entonces continuemos. Vamos a abordar lo que son unas características de los elementos que ya vimos, ¿verdad? Y una de estas características es que existe una jerarquía, ¿verdad? Yo por eso les mostré ahí lo que es toda la estructura jerárquica del organismo ejecutivo, ya que pues es acá donde encontramos bien aplicada pues esta técnica, ¿verdad? De centralización. Entonces es esta jerarquía, es una característica. También la facultad de decisión se encuentra concentrada en el órgano superior, ¿verdad? Lo que les comentaba, ¿verdad? Una decisión del presidente la tenemos que acatar sí o sí, ¿verdad? Tenemos que acatar pues las decisiones que él tome, ¿verdad? En consejo de ministros o en forma separada, ¿verdad? En el poder de mando, el órgano superior dirige, nombra, revisa e instituye, ¿verdad? Esta es otra de sus características, como ya lo habíamos abordado, ¿verdad? Todas estas funciones pues las realiza el presidente de la República, ¿verdad? Él, al dirigir todo lo que es el organismo ejecutivo a nivel nacional, ya que como sabemos, todos los ministerios, ¿verdad?, que integran el organismo ejecutivo prestan servicios públicos a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, están dirigidos por el presidente, que es el que encabeza el ejecutivo. La otra característica es que la administración central asume la totalidad de los servicios públicos, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Salud presta servicio a nivel nacional, ¿verdad? O sea, esa es su función específica. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, que a este ministerio corresponde la Policía Nacional Civil. Presta servicios a nivel nacional y es solo la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, que presta los servicios públicos. Entonces, a esto se refiere de que asume la totalidad de los servicios públicos. El Ministerio de Agricultura, ¿verdad?, Ganadería y Alimentación, ejerce o ejecuta proyectos a nivel nacional y así sucesivamente, cada uno de los ministerios. Entonces, a esto se refiere, ¿verdad?, de que esta asume, ¿verdad?, la totalidad de los servicios. Las corporaciones o entes que se establecen surgen como dependencias del poder central. Entonces, por ejemplo, si en un ministerio se crease una dependencia, normalmente pasa en el Ministerio de Salud, se crean puestos de salud, ¿verdad?, a nivel nacional, pero siempre del poder central, ¿verdad? No surgen con una personería jurídica independiente, sino que siempre bajo la tutela y la supervisión del órgano central, que en este caso es el organismo ejecutivo, dirigido por el presidente de la República. Veamos algunas ventajas que tiene pues este sistema o técnica y encontramos que se consolida el poder político, ¿verdad? Entonces, es el ejemplo que ya les he indicado. Es como una decisión, por ejemplo, él va a limitar nuestro derecho a la libre locomoción, como es lo que está sucediendo ahorita, pues es para todos, ¿verdad? O sea, con ciertas excepciones, pero eso ya se instituye dentro del decreto que debe de autorizar o darle el visto bueno, pues el organismo legislativo. Entonces, nos aplica realmente para todos, ¿verdad? Entonces, en él se centra este poder de limitarnos nuestros derechos a todos, pero es en beneficio de la población. Ese realmente es la esencia, ¿verdad? Que se está limitando nuestra locomoción con el objeto de evitar que la pandemia pues avance, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo que y asimismo pues se hace con fundamento legal, ¿verdad? Ya que la Constitución pues así lo faculta, de que se puedan limitar ciertos derechos, pero con un objetivo en concreto. La otra ventaja es que asegura que las funciones se ejecuten con regularidad, ¿verdad? Ya que pues hay una continuidad, ¿verdad? En las funciones que se están ejecutando.
La otra ventaja que encontramos es que se unifica el criterio y la decisión, ¿verdad? Es decir, vamos a aplicar un criterio para todos, ¿verdad? No que para un grupo haga una cosa, que otro grupo haga otra, no, ¿verdad? Sino que aquí el criterio es unificado y se... Eso es con relación a esa técnica, ¿verdad? Ahora vamos a abordar la otra técnica que es la desconcentración, ¿verdad? Entonces acá pues ya damos como que un paso más, ¿verdad? Alejándonos del otro sistema. Y quiero comentarles que con relación a esta técnica de desconcentración, incluso según la doctrina se considera no una técnica como tal, ya que pues esta la aplicamos dentro de la centralización, también la utilizamos dentro de la descentralización y dentro de la autonomía. Entonces, se considera como un auxiliar, ¿verdad?, de las otras tres. Porque, por ejemplo, un órgano descentralizado, como por ejemplo la SAT, puede aplicar la desconcentración, ¿verdad? Es decir, crear órganos desconcentrados. Lo mismo los autónomos, con San Carlos, vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Ellos también crean órganos desconcentrados y lo mismo sucede dentro de la centralización, organismo ejecutivo, ¿verdad? Se pueden crear órganos desconcentrados. Entonces, por esta razón es que dentro de la doctrina se considera como un auxiliar de las otras tres, pero lo vamos a abordar, ¿verdad? Lo vamos a analizar como tal, ya que también es una técnica que se aplica en nuestro sistema de administración pública. Y al respecto, consiste en una forma de organización en la que los entes públicos, aun cuando dependen jerárquicamente de un órgano centralizado, es decir, del organismo ejecutivo, gozan de cierta autonomía técnica y funcional, ¿verdad? Entonces acá ya les están dando cierta libertad, ¿verdad? Pero únicamente en cuestiones técnicas y funcionales para tomar decisiones dentro del órgano. La desconcentración ha sido considerada la primera etapa de la descentralización, ¿verdad? O sea, es el primer paso para crear órganos ya descentralizados, ¿verdad? Con cierta autonomía, con patrimonio propio, con libertad ya para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, esta es la primera etapa, es el primer paso para llegar a la otra técnica que la vamos a abordar la siguiente semana. Dado que ya implica cierto grado de autonomía, concierne a su libertad de acción en asuntos técnicos. Es la atribución, esta es otra definición, ¿verdad? Que es la atribución de competencias o de funciones administrativas a una organización subordinada. Esta atribución debe estar prevista en la ley en forma exclusiva y permanente, a efecto que la organización desconcentrada toma decisiones en forma definitiva en toda clase de asuntos a su cargo. Estas pues nacen a través de un acuerdo gubernativo, puede ser también acuerdos de juntas directivas. También pueden surgir a través de una ley, ¿verdad? Como surgen los órganos descentralizados y los autónomos, ¿verdad? Que el Congreso pues crea una ley donde se regula cada una de las condiciones con las que se crea, las funciones que debe de cumplir este órgano nuevo. Sin embargo, en Guatemala, la forma más común de crearse es a través de acuerdos gubernativos. En el acuerdo gubernativo sería dentro del organismo ejecutivo, acuerdos municipales serían que dentro del municipio, ¿verdad? Se crea un órgano desconcentrado. Como sabemos, el municipio es un ente autónomo, pero puede utilizar este sistema técnico para prestar sus servicios, ¿verdad? Entonces, crea a través de acuerdos municipales, por ejemplo, una empresa municipal, ¿verdad? Como lo que es la de Empagua, una empresa de energía eléctrica, ¿verdad? Las minimunis, las policías municipal, ¿verdad? De tránsito. Entonces, estas las crea a través de acuerdos municipales y también pueden crearse a través de acuerdos de juntas directivas. ¿Y por qué es a través de juntas directivas? Porque
Esto se utiliza en el caso de los entes autónomos, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que crea lo que son los centros regionales de la USAC. Entonces, estos es a través de acuerdos de juntas directivas, ya que como sabemos los entes autónomos tienen su junta directiva. Lo mismo sucede con el ICS, ¿verdad? Como ente autónomo tiene su junta directiva, que es su autoridad superior. Entonces, crea a través de su junta directiva, ¿verdad? Crea lo que son los acuerdos de junta directiva, pues para crear este tipo de órganos, ¿verdad? Que les va a facilitar lo que es el cumplimiento de sus funciones o prestar un servicio público en específico, ¿verdad? Entonces es una forma de auxiliarse, ya que pues el órgano central se dificulta cumplir a nivel nacional con la prestación de todos los servicios. Imagínense el ICS, que el ICS quisiera que existiera solo acá, el ICS central, por ejemplo, y que de todos los departamentos pues quisieran venir acá, ¿verdad? Entonces se le dificultaría demasiado. Entonces por eso se crean las clínicas regionales del ICS, ¿verdad? Son un ente desconcentrado. ¿Y por qué es desconcentrado? Porque no pierde esta línea de mando, ¿verdad? Del órgano central, pero sí ya le da cierta libertad técnica prestar los servicios públicos. Básicamente ese es en esencia el objeto de crear este tipo de órganos, ¿verdad? Prestar, llegar más cerca a la población, ¿verdad? Para prestarle los servicios. Encontramos ciertas características que contienen pues los órganos desconcentrados y vamos a abordar cada una de ellas, ¿verdad? La primera que encontramos es que forman parte de lo que es la centralización administrativa, ya que como les comentaba, ¿verdad? Sí es cierto que se está creando un nuevo órgano, pero su función de actuar es únicamente con una libertad técnica, ¿verdad? Entonces, siempre el órgano central le va a estar dando directrices, va a también depender de su patrimonio, ¿verdad? O sea, no va a tener su patrimonio propio, como lo vamos a ir abordando. Tampoco tienen una personería jurídica propia, ¿verdad? O sea, por eso les comentaba de que esta es como la primera etapa para llegar a un órgano descentralizado, ¿verdad? Sino que se le va dando como que ya cierta libertad, pero no total, ¿verdad? Entonces, la otra característica es que mantiene liga jerárquica con algún órgano centralizado, ¿verdad? Lo que les comentaba. Por ejemplo, si se crean los centros regionales de la USAC, ¿verdad? Pero siempre tienen esa jerarquía hacia el órgano superior, ¿verdad? Hacia la junta directiva, ¿verdad? Superior de lo que es la universidad, que siempre les va a estar dando ciertas instrucciones en su actuar. También poseen cierta libertad para su actuación técnica, ¿verdad? Lo que ya comentamos. Debe de ser un instrumento público, una ley, ¿verdad? Un reglamento, un decreto o un acuerdo en el que se cree, modifica o se extingue, ¿verdad? Ya que así como se crea un órgano, pues también lo pueden pues eliminar en un determinado momento si ya cumplió su finalidad, ¿verdad? Entonces, estos órganos sí surgen ya a través de una ley, ¿verdad? O de un acuerdo, como ya lo comentamos, que es, en el caso de Guatemala, normalmente se crean a través de este tipo de acuerdos. Pero sí debe de existir una ley que lo regule, ¿verdad? Donde se establezca su competencia específica, ¿verdad? Qué jerarquía también debe de tener. Cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio, ¿verdad? Esto se va a regular dentro de la ley o el acuerdo que lo cree, ¿verdad? Ahí se va a regular cuál es su materia o cuáles servicios puede prestar, en qué territorio específico, ya que, por ejemplo, un órgano regional pueda que solo le den competencia para los departamentos de Oriente, otro para los departamentos de Occidente, ¿verdad? Cosas en forma regional. La otra característica es que no poseen una personalidad jurídica propia, ¿verdad? Sino que actúan o dependen de la personería jurídica
del órgano central en este caso, o pues del Estado, ¿verdad? Únicamente solo son como un auxiliar, digamos, para prestar servicios públicos, pero como no tienen esta libertad completa, por eso no poseen una personería jurídica. Quiero comentarles pues que existen varias desconcentraciones, las cuales son, una es la desconcentración vertical, también encontramos una desconcentración regional, desconcentración horizontal. Con la desconcentración vertical, la competencia conferida al órgano desconcentrado pues está integrada por asuntos cuyo despacho correspondió anteriormente al superior jerárquico, quien pues ve reducidas sus facultades de ejercicio directo en determinado ámbito competencial. Ese desplazamiento de competencia ha de ser de un órgano a otro. De lo contrario, si fuera de funcionario a funcionario, esta de la delegación de facultades, sino ante la desconcentración. Pues como ya vimos, ¿verdad? Para que exista pues la desconcentración o que se cree un órgano desconcentrado, debe de surgir a través de una ley o un acuerdo, ¿verdad? Entonces, es un órgano diferente, como nos indica acá, ¿verdad? No es de un funcionario a otro, sino es de un órgano que ya existe hacia un órgano nuevo, ¿verdad? Y que este va a tener una categoría inferior, ¿verdad? Por eso es una desconcentración vertical, ya que se va a crear uno nuevo, ya que el órgano, digamos, central, pues no logra cumplir con sus facultades, entonces se ve la necesidad de crear uno nuevo, un órgano nuevo, ¿verdad? Desconcentrado, para pues trasladarle a pues ciertas competencias para que las pueda pues por ejemplo, la Universidad de San Carlos crea un órgano desconcentrado para trasladarle los centros regionales, ¿verdad? De la USAC los crea y les traslada a ellos competencias que desde acá de la sede central pues no puede ejecutar. Entonces, es vertical porque siempre va a existir esa línea de mando hacia el órgano superior. La desconcentración regional, el ente desconcentrado ejerce competencia sobre un determinado territorio para atender los asuntos que inicialmente le correspondían al órgano central. Imaginémonos el ICS, ¿verdad? Que crea pues las clínicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que crea una clínica para que preste servicios únicamente para Oriente, ¿verdad? Entonces, aquí lo estamos viendo en forma regional, ¿verdad? En Oriente, por ejemplo, departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, ¿verdad? Asunción Mita, entonces, que preste servicios en esa región en específico. A eso se refiere estos órganos desconcentrados en forma regional. Con relación a la desconcentración horizontal, el órgano centralizado, por disposición jurídica, ha trasladado a entes con igual jerarquía asuntos de su competencia original para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. Entonces, acá estamos en presencia de órganos centralizados, pero desconcentrados, perdón, pero que sean de igual jerarquía, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta de que existen el Centro Regional de Oriente, el Centro Regional de Occidente, pero resulta de que por X o Y razón, uno de ellos pues no puede cumplir, entonces se la traslada al otro, ¿verdad? Pero como estamos viendo, son entes de igual jerarquía, ¿verdad? Entonces se está pasando competencias de uno a otro. Los elementos de esta técnica, la primera es que existe una ley, ¿verdad? Ya que como vimos, este órgano debe de nacer, debe de surgir a través de una ley, de un acuerdo, ¿verdad? Que exista ese órgano desconcentrado, o sea, debe de ser real, ¿verdad? La existencia de un órgano como tal. Imaginemos la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que un nuevo órgano, ¿verdad? Ese nuevo órgano debe de ser palpable, ¿verdad? Debe de existir como tal esa nueva sede, ese nuevo órgano, ¿verdad?
Y el otro es que se especifique las competencias a ese órgano desconcentrado. Entonces, como ya vimos que surgen a través de una ley, ahí a través de su ley o a través del acuerdo, vamos a encontrar pues sus atribuciones o las competencias que le hayan sido asignadas. Estos son los elementos, ¿verdad?, de esta técnica. Las ventajas que existen es que permite mayor acercamiento con los administrados. Pues como ya lo vimos, ¿verdad? Si se crean clínicas del ICS, ¿verdad? En diferentes regiones, como les comenté, es mucho más fácil acercar los servicios públicos hacia la población, ¿verdad? Que la población tuviese que venir acá al órgano central. Y así sucede en todos los órganos desconcentrados, ¿verdad? Que se van acercando mucho más a la población. Entonces, esa es una de sus ventajas. Hay celeridad para resolver las actuaciones administrativas. Es lógico, ¿verdad? Ya que obviamente como van a estar mucho más cerca de la población y tiene esta designación, ¿verdad? De poderles resolver, va a ser mucho más rápido que si todo se concentrase en el órgano central, ¿verdad? Es mucho más difícil, pues que logre darle solución a la mayoría de peticiones de parte de los administrados. Ese órgano desconcentrado también se especializa, ¿verdad?, en prestar ese servicio administrado sin necesidad de descentralizarse, ¿verdad? O sea, se está desconcentrando únicamente, manteniendo la línea jerárquica hacia el órgano central, pero sí se está especializando en el servicio que está prestando, ¿verdad? Porque se crea un órgano específicamente para prestar un servicio público. Entonces, en la forma repetitiva en que se van prestando los servicios, obviamente, ¿verdad? Se van a volver unos expertos en prestar ese servicio público. Mis estimados compañeros, esto ha sido todo por la clase. Yo pues 5 preguntitas, ¿verdad? Para que les puedan ahí pues tomar captura. Una es que es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se encuentran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. La siguiente es que ha sido considerada la primera etapa de la descentralización. La siguiente, el ente desconcentrado ejerce competencia sobre un determinado territorio para atender los asuntos que inicialmente le correspondían al órgano central. La siguiente es que el órgano centralizado, por disposición jurídica, ha trasladado a entes con igual jerarquía asuntos de su competencia original para ser atendidos en cierta circunscripción territorial. Y por último, pues que permite mayor acercamiento con los administrados. Esto es una ventaja de cuál sistema de organización administrativa. Entonces, pues acá les dejo las preguntitas, ¿verdad? Para que ustedes las puedan ir ahí resolviendo conforme a lo que desarrollamos en la presente clase, ¿verdad? Siempre, pues muchas gracias por su atención, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden escribir al correo y yo con gusto pues les estoy atendiendo, ¿verdad? Y resolviendo las inquietudes que ustedes puedan tener. De mi parte, pues ha sido todo y les deseo una bendecida tarde. Cuídense mucho, por favor. Siempre ahí con mucho cuidado con esto de la pandemia, ¿verdad? Muchas bendiciones.